Muy queridos hermanos y hermanas, en esta ocasión me dispongo a grabar un nuevo vídeo. El título que le he puesto a este nuevo vídeo reza así: El desierto del desaliento. Repito, el desierto del desaliento. El desierto del desaliento, que vamos a decirlo todo, muchas veces se produce a causa de nuestra incredulidad. Sí, así de claro, a causa de nuestra incredulidad. Por un lado tenemos el desaliento por causa de los demás. Por otro lado tenemos el desaliento por causa de nuestra propia incredulidad. Quizás sea bueno decir ahora que el desaliento por causa de los demás, pues puede tener algún tipo de solución. Es cierto que los que nos desalentamos somos nosotros, pero claro, no deja de ser menos cierto que lo que produce nuestro desaliento son los demás. Así pues, de alguna manera, toda la culpa no reside en nosotros tan solamente. Y aquí es más fácil encontrar una solución. Ahora, cuando el desaliento, se produce por causa de nuestra propia incredulidad, ahí es bastante más difícil que encontremos una solución, porque mientras persista esta actitud de incredulidad y hasta de enfrentamiento a Dios, va a ser muy difícil que venzamos ese desaliento. Hay un par de porciones bíblicas que la una es resultado de la otra, o quizá puntualizando mejor, la una se da en el Antiguo Testamento y la otra recoge esa historia del Antiguo Testamento y la traslada al Nuevo Testamento. En realidad casi son una misma historia, solo que tiene que ver con dos pueblos distintos. La del Antiguo Testamento tiene que ver con el pueblo de Israel, mientras que la del Nuevo Testamento tiene que ver con el pueblo actual, la Iglesia. La del Antiguo Testamento se encuentra, es algo larga, y el que quiera de vosotros la puede repasar con la Biblia. Se encuentra en el libro de Números, capítulo 13 y capítulo 14. Y tiene que ver con aquellos 12 espías que Moisés manda a que recorran la tierra que van a conquistar y que traigan informes para saber dónde se van a meter, para saber cuáles son las características de la tierra y de sus habitantes contra los que tendrán que luchar. Todos sabemos la historia. Aquellos 12 espías, que eran personas muy importantes, eran lo mejor de lo mejor, eran, como decimos ahora, la flor y la nata del pueblo, ya que cada uno de los 12 espías era el hombre principal de su tribu. Luego entonces Moisés no cogió al primero que pasaba por allá. Sin embargo, aquellos hombres volvieron profundamente hundidos y desanimados, llenos de desaliento, y empezaron a hablar mal de la tierra que Dios les daba, y empezaron a hablar mal también contra Dios, que les daba esa tierra cuando en Egipto estaban tan bien. Uy, Dios mío, lo bien que estaban. Yo no sé para qué no se quedaron en Egipto si estaban tan bien. Mentira, hombre, cómo iban a estar bien, pero claro, como ahora estaban hechos polvo,
cualquier situación anterior la veía mucho mejor que la tierra que Dios les iba a dar ahora. Y luego en el Nuevo Testamento, el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 3 y el capítulo 4, recurre a esa historia, la trae a colación y además recurre a ella para pasar a aplicarla al desaliento y a la incredulidad del pueblo de Dios actual, de la Iglesia o de parte de la Iglesia, en este caso, la Iglesia de los Hebreos. Vamos a leer solamente, por no emplear más tiempo, la porción o parte de la porción de la carta a los Hebreos. Capítulo 3, versículos 7 al 19. Y ya el resto lo dejaremos. El título, muy acertado bajo mi punto de vista, reza así: El reposo del pueblo de Dios. Y dice aquí el escritor sagrado: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Y ahora ya está pensando en esa historia del Antiguo Testamento. Dice: donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, sabed una cosa. Dice: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y ahora pasa a hacer la aplicación al pueblo actual. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, como sí lo hubo en ellos, en el pueblo antiguo, corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y continúa: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como allá en el desierto. Y ahora pasa a hacer 3 preguntas y con esto terminaremos nuestra lectura. Primera pregunta, versículo 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Pues claro que sí. Parte del pueblo de Dios, casi todo el pueblo de Dios. Segunda pregunta: ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Pues claro que sí. Y tercera y última pregunta: ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y concluye aquí el autor: y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Sí, el desierto del desaliento. Allí había un descanso espiritual prometido por Dios, pero el autor de esta carta a los Hebreos tiene muchas dudas, por ser generosos y no ir más lejos. Tiene muchas dudas de que la gran mayoría de esta comunidad hebrea pudieran disfrutar de ese reposo espiritual a causa de su actitud ante Dios. Y por eso piensa en el Antiguo Testamento, y más o menos viene a decir:
de la misma manera que hizo el pueblo de Dios en la antigüedad, cuando Moisés y Aarón eran sus líderes, de esta misma manera está haciendo el pueblo de Dios, o parte del pueblo de Dios, el pueblo hebreo, con Dios, más o menos de la misma manera. Queridos hermanos que me estáis viendo y escuchando en este vídeo, recordar que Dios les había prometido la tierra de Canaán. Sí, Dios se la había prometido, pero mira por dónde. Cuando ya estaban a las mismas puertas para entrar, acontece esta historia que he recordado y que se encuentra en el libro de Números, capítulo 13 y capítulo 14. Ahora yo quisiera en estos vídeos, porque van a ser varios vídeos, hoy vamos a grabar el primero, pero yo a través de estos vídeos quisiera destacar algunos pecados que por lo menos a mi entender, y creo que al vuestro también, porque lo probaré con citas bíblicas, no es algo que yo pienso, que me invento ahora. Algunos pecados que a mi entender fueron determinantes para que aquel pueblo no pudiera entrar en la tierra prometida. Sí, algunos pecados determinantes. El primer pecado al que me referiré en este vídeo es el pecado de la desconfianza. Sí. Si fuéramos al libro de Deuteronomio, veríamos como Dios, en el capítulo 1, lo vemos eso, versículos 6 al 8, Dios les dice, hasta donde la planta, más o menos, estoy trabajando con la memoria, hasta donde la planta de vuestro pie sea capaz de pisar y de conquistar, porque lo haréis por fe, todo esto será vuestro. Nadie os podrá hacer retroceder. Es cuestión de fe. Y tenéis que creer lo que yo os digo ahora. Sin embargo, en ese mismo capítulo 1, versículos 21 y 22, ya vemos la desconfianza del pueblo. Porque el pueblo se dirige a Moisés y le propone, pues, que vayan personas que analicen el tema. Vamos a verlo. No vaya yo a decir una cosa por la otra. No iremos mucho a lecturas de la Biblia por no emplear un tiempo, pero esta me parece que sí es necesaria. Capítulo 1 del Deuteronomio, versículos 21 y 22. Moisés finalmente accede a enviar 12 espías para ver cómo está aquella tierra, quiénes son sus moradores, qué características tiene. Y leemos en el versículo 21, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Esto lo está recordando Moisés. Dice, y vosotros vinisteis a mí y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Mientras que Moisés, que creyó a pie juntillas la promesa de Dios, les dice, entrad y poseedla, no hay que hacer más averiguaciones, si Dios nos ha garantizado que va a estar con nosotros. Ellos no se fían. Ni se fían de la palabra de Moisés, ni se fían tampoco de la palabra de Dios. Y le proponen y le dicen, bueno, no vayas tú tan rápido, no corras tanto. Nosotros queremos tomar ciertas precauciones. Y finalmente Moisés, como tantas veces ocurre en los guías espirituales, no le queda más remedio que concederles lo que le piden, a pesar de que él no lo hubiera hecho de la misma manera. Por lo tanto, queridos hermanos, vemos aquí el primer pecado, que fue el pecado de la desconfianza
en Dios. Algo más. Debemos saber que ciertas pruebas y ciertas garantías, como ellos estaban queriendo recabar, yendo a inspeccionar esa tierra, son incompatibles con la fe. Sí. Dios quiere que vivamos por fe. Dios quiere que actuemos por fe. Y la fe no es un salto al vacío sin saber quién hay abajo, aguardando para sostenernos en sus brazos. No, la fe no es esto. La fe bien fundamentada, la fe en Dios. Pero una vez que tenemos las garantías de que nos estamos fiando de Dios, ya no hay que buscar ni más pruebas, ni más garantías, ni más historias. Nos lo ha dicho Dios, pues hemos de fiarnos de Él. Sin embargo, este pueblo dijo, no, primero lo quiero saber por mí mismo. Queridos hermanos, la desconfianza, como le ocurría aquí al pueblo, siempre sospecha que hay algo que no se le ha acabado de decir, que hay alguna cosa tal vez que Dios les haya ocultado. La desconfianza siempre se niega a creer como Dios quiere. Y finalmente, ¿sabéis qué es lo que ocurre? Pues que ya que toma su propio camino, pierde las bendiciones que Dios tenía preparados para ellos, porque estas bendiciones solamente se pueden alcanzar por el principio de la fe. Y los que ya llevamos algunos años en los caminos del Señor tenemos pruebas personales suficientes que podríamos aportar y que garantizan eso que estamos diciendo. Solo se pueden alcanzar por el principio de la fe. Adán y Eva, allá en el huerto del Edén, le dice Satanás, con que Dios os ha dicho esto y esto. Ya entramos en la primera media mentira, porque Dios no les había dicho exactamente lo mismo que aquí Satanás estaba diciendo que Dios les había dicho. La cosa es distinta, pero a él le interesa presentarlo así. Y ellos inocentemente, cándidamente, pues le responden y le dicen, bueno, Dios nos ha dicho esto y esto. Esto era lo que quería saber Satanás. Y él entonces aprovecha, mucho más avezado que ellos y con mucha más experiencia pecaminosa y malvada, para decirles, no, hombre, no, por favor, esto no es así como pensáis vosotros. Lo que ocurre es que Dios no quiere que os vayáis de sus manos, de su autoridad, y os quiere tener siempre como esclavos de Él. Él sabe que cuando vosotros hagáis lo que yo os propongo que hagáis, os iréis. Y lo que quiere es reteneros para siempre. Y ya empiezan a venir las dudas. Y ya sabemos todo. Todos sabemos cómo acabó aquella historia. Volviendo a la porción que tenemos delante. El pueblo y su incredulidad en el desierto. Aquí vemos ópticas diferentes. Dios les había dicho, la tierra que yo os voy a entregar es tierra que fluye leche y miel. Caramba. Allá en Egipto, que se estaban muriendo de hambre, que se estaban matando a trabajar. Y ahora resulta que sin haberla labrado y sin haberla sembrado y sin haber plantado vacas y sin haber puesto abejas, resulta que Dios nos da todo esto y de gratis. Oye, esto es una bendición. Esto es lo que tendrían que haber pensado ellos, pero no lo pensaron así. Esta era la óptica de Dios. Sin embargo, la óptica de ellos era, no, es una tierra que traga a sus moradores. Tú nos dices que produce leche y miel, nosotros te respondemos que no, que esto no es así. Es una tierra que cuando entremos en ella, los moradores de ella se nos van a tragar vivos. Aquí hay una constante en este pueblo, y es que era un pueblo que tenía una mentalidad a depender más de otras cosas, las que fuesen,
en tal de no depender de Dios. Sí. ¿Qué hacen al principio de la peregrinación cuando están en Horeb? Moisés ha subido al monte y según ellos se está tardando en bajar y necesitan un líder. Hagámonos un líder en forma de becerro. Nosotros solos no dependemos, ni podemos, pero busquémonos un líder, un becerro de oro. Al final de la peregrinación, cuando están en Cades, su expresión es: elijámonos un jefe. Primero hagámonos un becerro y ahora elijamos un jefe. Hay aquí una aplicación para cada uno de nosotros, queridos hermanos y hermanas, que tiene que ver con el peligro de las sustituciones de Dios por otros jefes o por otros ídolos o por lo que sea. Cualquier otra cosa que antepongamos a Dios es un gran peligro para cada uno de nosotros. No en balde Santiago, el hermano de carne y sangre del Señor Jesucristo, en su carta capítulo 4 y versículo 5 dirá: el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. No podemos compartir amores, no podemos tener un pie en cada sitio, un pie en el mundo, un pie en las cosas espirituales. No podemos amar las cosas de aquí y al mismo tiempo amar al Espíritu Santo y a Dios. No, esto no va así. El Señor, el Espíritu, nos quiere para Él únicamente. Y para cerrar ya este primer pecado, el pecado de la incredulidad, decir algo más, querido hermano y querida hermana, y lo digo con mucho cariño, y aunque voy a referirme como si te lo dijera a ti, todo esto que te digo a ti me lo he de aplicar a mí el primero. Tú puedes hacer lo que quieras con tus ídolos, pero debes saber que cuando te encuentres en algún apuro, también tendrán que ser esos ídolos los que te tendrán que sacar de él. No, si el Señor nos ha hecho libres. Fijaos si hizo libres a nuestros primeros padres, que hasta les hizo libres para que se fueran de su voluntad y pecasen. Y así con nosotros. Nosotros podemos tomar el camino que queramos, pero hemos de saber una cosa y hemos de estar advertidos. Y es que cuando nos encontremos en algún apuro, vamos a tener que clamar y rogar a esos ídolos a que nos saquen de él, ya que hemos dejado a un lado al Señor. Bien, vamos a entrar en el segundo pecado que cometió este pueblo, allá en el desierto del desaliento. Si el primer pecado tenía que ver con la incredulidad, este segundo pecado tiene que ver con el olvido. Sí, con el olvido. Qué rápidamente se habían olvidado de cosas. Vamos a verlo en Números capítulo 13, versículos 28 y 29. 13, 28 y 29. Leemos aquí: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, gigantes de más de 2 metros de estatura. Añaden: Amalek habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, tribus y pueblos más poderosos en principio que los hebreos. Y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Este fue el informe que dieron aquellos espías cuando volvieron de ver la tierra prometida, si es que ya no tendrían que haber ido. Pero bueno, se encabezonaron en ver con sus propios ojos dónde se iban a meter y ahora regresan con este informe: el pecado del olvido. Sí, así de claro, queridos hermanos, qué pronto se habían olvidado
de todo lo que Dios había hecho por ellos, porque hasta este momento Dios se había mostrado a favor de ellos de una manera providencial, soberana y maravillosa. Por ejemplo, ya que se ha nombrado aquí a los de Amalek, en el desierto habían tenido guerra contra Amalek. Éxodo capítulo 17, porción que conocemos nosotros. Amalek sale y les quiere cortar el paso. No quiere que ellos entren en la tierra prometida. Y allá hay una guerra en el valle. Y en el valle están los hebreos de guerra con Josué y con otro más. No recuerdo ahora porque no voy a la porción. Y sin embargo en el monte está Moisés y alguien más. Y resulta de que Josué va venciendo mientras Moisés tiene en alto algo que era conforme a la voluntad de Dios. Pero claro, el hombre se cansa de tener las manos tan arriba con aquello y llega un momento que los brazos se le debilitan y se viene abajo y tienen que sostenérselos. Creo que es con una piedra o con algo así, y dice el texto bíblico que cada vez que Moisés levantaba aquel estandarte, Josué vencía, y cuando se cansaba era Amalek el que vencía, pero finalmente, y a través de esta solución, vencieron en el valle a Amalek de una manera maravillosa, que pronto se habían olvidado. Y en las plagas de Egipto, toda aquella serie de plagas que Dios envió en contra de Faraón y de los suyos, porque no habían querido soltar y dejar al pueblo de Israel a que fuesen al desierto a celebrarle culto y sacrificios a Dios. 10 plagas que terminaron incluso con la muerte de sus propios hijos. Esto lo veríamos en el libro del Éxodo, capítulo 7 al 10, que pronto se habían olvidado también. Y en cuanto al Mar Rojo, porque resulta que cuando ya finalmente Faraón los deja ir para que no venga más destrucción sobre su tierra, una vez que ellos ya han escapado, con sus viejos, sus animales, con todo, él se recupera y dice, pero qué tonto he sido, cómo he dejado escaparlos, voy a coger todas mis tropas, mi ejército, y los voy a perseguir y los voy a matar. Y resulta que cuando estaban a las puertas del Mar Rojo, mar inmenso, con sus olas altísimas, miran para atrás y ven a Faraón y a todo su ejército, y vuelven a clamar a Moisés, y Moisés les dice, tranquilos, tranquilos, que Dios está con nosotros. Y Dios hace aquella gran maravilla. Junta las aguas y abre camino en seco para que pase todo el pueblo de los hebreos. Y cuando los otros que los perseguían están por la mitad de las aguas, el Señor con su brazo poderoso las vuelve a juntar las aguas y todos son anegados y muertos allá en el mar. Pero bueno, ¿dónde habían dejado ellos la memoria para olvidar tan deprisa todas estas maravillas que había hecho Dios a favor de ellos? El pecado del olvido. Muchas veces nos olvidamos de lo que nos interesa. Hay otras cosas que tal vez nos tendríamos que olvidar porque nos está haciendo daño el recordarlas y dale que dale. Y no nos olvidamos. Ah, pero de esto sí. Ay, Señor. Todo lo hacemos al revés. Queridos hermanos, sería bueno recordar de tanto en tanto de dónde nos sacó el Señor a nosotros. Porque ahora vamos a dejar ya al pueblo de Israel allá en el desierto. Vamos a dejar al pueblo hebreo en la carta a los hebreos. Y vamos a pensar en nosotros, los creyentes del siglo XXI, los que estamos en San Fos, en Mollet, en Barcelona, en España y en el resto del mundo, creyentes que le hemos dado nuestra vida y nuestro corazón al Señor. Sería bueno que de tanto en tanto recordásemos de dónde nos sacó el Señor a cada uno de nosotros. Sería bueno que recordáramos qué ha estado haciendo el Señor durante tantos años en cada uno de nosotros. Esto sí que sería bueno. David en el Salmo 124, él dice, si no hubiera sido por el Señor
¿qué hubiera sido de mi vida si el Señor no hubiera estado conmigo? Se me hubieran tragado los enemigos, hubiera caído ya medio muerto, pero gracias a que Dios estuvo conmigo y va recordando las cosas de las que el Señor le libró en su vida. El autor de la carta a los hebreos, a estos hebreos de la carta, les dirá en el capítulo 10, pero traed a la memoria los días pasados. Viene a decirle, yo sé que ahora estáis con los brazos caídos, yo sé que ahora estáis desalentados, pero yo os hago un llamamiento a que ejercitéis la memoria y traigáis a vuestra memoria los días pasados, en los cuales tuvisteis gran combate y vencisteis siempre y os pusisteis en las manos de Dios y Él os ayudó. Hay que traer a la memoria estas cosas y no dejaros ir ahora en el desánimo, ¿verdad que sí? Volviendo a David, él en el Salmo 103, y ya terminaremos aquí, él en este Salmo hace un recuento de todas las bendiciones que Dios le ha dado a lo largo de su vida y viene a hablar con su propia conciencia y le dice, bendice, alma mía, su conciencia y su alma y su todo. Bendice, alma mía, al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Hay que bendecir al Señor. Y a partir de ahí empieza a enumerar todos los beneficios. Él te hizo esto, Él te hizo lo otro, Él te hizo aquello, Él te hizo, Él se olvida de lo malo que has hecho. Bueno, qué bendición. Leer este salmo y aplicarlo a la vida es una auténtica bendición. Bendice, alma mía, y bendiga todo mi ser, alma, cuerpo y espíritu. En esta segunda expresión. En la primera solamente está el alma, pero ahora cuando dice todo mi ser, es el ser tripartito. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es el que borra tus pecados. Él es el que te hace levantar alas como las águilas. Él es, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, queridos hermanos y queridas hermanas, vamos a dejar aquí ya con estos dos pecados que fueron determinantes. El pecado de la incredulidad y el pecado del olvido. Y quedamos a las puertas de la próxima semana, donde veremos el tercer pecado, el tercer y el cuarto creo que también podremos ver en ese vídeo. Y ahora, como siempre, dejarme que termine con una palabra de oración. Señor y Padre, te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias por haberte conocido. Y aunque la vida está siendo muy dura en ocasiones, hemos pasado por muchas pruebas y tentaciones. En ocasiones son pruebas que nos han venido del exterior y tentaciones, y en otras nos las hemos creado nosotros mismos, pero da lo mismo. El caso es que tú nos has librado de todas ellas. Hemos estado hundidos, desanimados, desalentados, pero tú nos has levantado. Tenemos que darte las gracias, Señor, tenemos que darte las gracias por ello. Y tenemos que hacernos fuertes en tu palabra. Y cada vez que vengan sobre nosotros estas crisis, como veíamos en vídeos pasados, que nos pongamos en tus manos. Gracias por la persona de Jesucristo, quien nos salvó y quien nos va a acompañar durante toda nuestra trayectoria en esta vida a través del Espíritu Santo que tú has hecho morar en cada uno de nosotros. Recibe pues nuestra gratitud que te presentamos en el nombre y por los méritos del Señor Jesucristo. Amén.